Bueno, regresamos de la pausa. Hemos incorporado a esta mesa de debate a Sergio Rivarola, el titular de ANSES Río Cuarto. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Y bueno, te vamos a hacer debutar con una pregunta, Sergio, porque justo estábamos hablando de alguna especie de precarización en lo social que se está dando, mayor demanda, no solamente explicado por cuestiones inflacionarias, ¿no? Que, o sea, que hay que destinar más recursos y, por ejemplo, desde el municipio estoy seguro que no acompaña la recaudación al ritmo de esa demanda, sino que también se han sumado nuevos actores demandantes. Y bueno, desde tu función quizás puedas explicar algo, si hay alguna mayor despido laboral, qué es lo que se está viendo. Sí, tenemos dos componentes que son un poco, podrían servir para explicar en parte o hacer el análisis. Perdón por la congestión, pero estamos todos es lo igual. que tengo. Está todo igual, nos van a contagiar a nosotros porque Miguel también está... Bueno, pido disculpas. Pero por un lado sí, el subsidio por desempleo ha tenido una variación, se ha incrementado. Nosotros no tenemos los datos específicos, hay un sistema que tarda un poco la vuelta, pero hay una incidencia fuerte en el comercio, un poquito acentuado en la industria y no se ha movido para nosotros la construcción. Pero desde el punto de vista social sí es importante un nivel de incremento que podríamos estar promediando o proyectando entre un 10, 12, 13% en las demandas por asignación universal. Que en realidad, si bien preocupa, tampoco se pone lejos de cuando arrancamos con la asignación universal 2009, fin de 2009 en adelante. Nosotros teníamos a fin del año pasado un universo de unos 19.500 beneficiarios, el titular, es decir, el menor al cual está dirigida la asignación. Y en estos momentos hay un incremento que anda en esa proyección, porcentaje más, porcentaje menos, está en el 10, el 13%. Esto quiere decir Esos son los datos más, sí, más, digamos, gráficos, significativos de la situación. Preocupa, pero también decimos que no es una situación de desborde que podríamos, en otros momentos podríamos haber tenido o tuvimos. Así que ese es, digamos, como primer disparador que lo que podemos estar contando nosotros, ¿no? Eso quiere decir de personas que a lo mejor estaban ocupadas, estaban con un trabajo formal y hoy en día están desocupados o forman parte del trabajo informal. Mira, eso específicamente está vinculado sobre todo al subsidio por desempleo, digamos, ¿no? Donde se nota la caída del puesto laboral y automáticamente, por la situación de regularidad que tenía la persona, es merecedor, poseedor del subsidio por desempleo. En respecto a la asignación universal, es más volátil, digamos. Hay otros elementos que inciden en la demanda de la asignación universal. Pero está claro que hay una necesidad que ha crecido y, digamos, conforma el grupo etario más grande o el denominador común que sobresale por el resto de otros indicadores. Pero bueno, esa es un poco la situación que hoy tenemos en Río Cuarto. Estamos hablando de datos de Río Cuarto, de la región. Nosotros tenemos un área de influencia bastante grande que dan cuenta de este escenario. ¿Se complica, Gonzalo, el tema de la administración de los recursos disponibles para hacer mayor a esta creciente demanda, aunque teniendo en cuenta también que son muy importantes los recursos en lo social que entran desde el Estado, ¿no? Del Estado Nacional? Sí, en esto, digamos, obviamente que en estas épocas uno lo que trata es no retraerse en cuanto a lo que tiene que ver la promoción social y no caer solamente en asistencia. Son épocas difíciles y generalmente tratamos de no direccionar los recursos exclusivamente a la asistencia, que es una obligación del Estado, sino también a trabajar programas de inclusión y de promoción. En eso, lo que nosotros estamos viendo en la mayoría de los barrios, un poco hacía recién alusión quienes me antecedían en la palabra, que tiene que ver un poco los niveles de violencia con los cuales se está trabajando en los barrios. Y principalmente yo en eso, cuando terminaba de hacer referencia, en la primera intervención decía esto de esta diferencia que encontramos en la pobreza. Yo creo que la pobreza no hay que medirla solamente en términos económicos, porque hay una línea que determina quién es pobre y quién no es pobre de acuerdo a un ingreso determinado. Y hoy yo creo que cuando hablamos de seguridad, como hacía referencia ahí,
Bartolomé, creo que quienes más inseguridad están viviendo son los sectores más bajos. A veces lo que más se difunde o lo que más se observa o más se vende en los medios tiene que ver con la inseguridad en los sectores medios y medios altos, cuando en realidad el problema está en el barrio porque creo, y en esto hemos generado un retroceso, la pobreza es de futuro. Hay jóvenes que llegan a la violencia en los niveles que están llegando por los problemas de adicción, que son elevadísimos. Creo que si hay que plantear uno de los temas que hay que discutir en la ciudad de Río Cuarto, tiene que ver con los problemas de adicción en los jóvenes. Creo que es una batalla que el Estado ha perdido en cuanto a lo que tiene que ver con el problema de adicciones y con la droga, que uno sabe los niveles de roce y que han estado ligados al propio o algunos niveles de Estado. Y creo que a partir de ahí, digo, ese joven con la imposibilidad de ver una superación de futuro, de incluirse, esa exclusión que siente, digo que esa es la peor pobreza de todas, termina un poco cayendo en la adicción, generando violencia, sintiéndose excluido, imposibilitado de ingresar al mercado laboral, y en eso creo que terminan produciéndose estos conflictos barriales que van en pleno ascenso, y creo que es allí, digo, en donde hoy nos encontramos trabajando. Muchas veces, vuelvo a repetir, con las posibilidades de contar con algunas herramientas, y en otras no. Digo, hoy si podemos sacar a un pibe del tema de las adicciones, con lo que está trabajando niñas y adolescencia en muchos barrios, con muchas charlas y demás, nos reuníamos con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para no trabajar sobre tratamientos ambulatorios, y no existen. Digo, no hay convenios, no hay institutos o instituciones provinciales que puedan contener esta demanda. Entonces es de donde ahí creo que se debe tener que buscar una articulación para poder trabajar el flagelo desde la prevención, que tiene que ver con los diferentes organismos, y digo en esto sumo a las diferentes ONG, instituciones del barrio, que tengan que ver con todos aquellos que trabajan en los barrios, pero además, digo, más allá de la prevención, poder trabajar y profundizar en aquellos que quieran poder superarse y salir de esa situación. Miguel, ¿hay algún estudio que has realizado desde el Consejo analizando esta situación de las adicciones, o cuál es el impacto en qué barrio se da más, en qué sector de la ciudad? Me parece que una de las cuestiones centrales que tienen que ver con este tema, que escribía Gonzalo recién, es la necesidad urgente de las políticas de concertación social. No es posible, sin identificar claramente desde la concertación social cuáles son los lineamientos a llevar hacia adelante para resolver esta línea de conflicto que tenemos en diversos aspectos, en diversos temas, en diversas cuestiones. Es el primer punto clave. ¿Por qué? Porque una sociedad se construye sobre la base de elementos centrales. Uno de ellos es la protección del ser humano. Desde que nace, que está en la panza de la madre, tiene una protección. Después la madre lo cuida, y toda su familia, el padre y el resto de su familia. Después ingresa a la escuela, y después participa en las instituciones y se va perfeccionando y va siendo parte de esa sociedad. Esta necesidad de poner al ser humano en un lugar protagónico tiene que ver con la idea de sentirse parte de una sociedad que lo tiene como componente esencial. Incluido. Y el otro elemento clave es que esa sociedad le dé trabajo. Porque en la medida en que no le dé trabajo, va perdiendo la capacidad de identificarse con ese lugar. Porque es el barrio que quiere. A nosotros las investigaciones nos dan que hay un altísimo porcentaje de gente de los barrios que ama su barrio, pero luego no encuentra una continuidad en los estudios, y por otro lado no encuentra una salida laboral, que está atado a la cuestión también de los estudios, y rompe estos dos elementos claves que hacen a la identidad y a la pertenencia a una sociedad, y lo permite, como bien se decía recién acá, insertarse en un proyecto. Yo soy de acá porque acá tengo lugar para desarrollarme como ser humano. Y voy cerrando con esta idea porque digo, en este sentido, si estos dos elementos son los claves y no generamos políticas de concertación social
y cada elección que haya perdemos los parámetros determinantes que nos permiten unirnos para producir transformaciones, el riesgo es grande. El riesgo es grande porque las variaciones económicas impactan y la poca articulación política termina siendo de alguna manera debilitada, termina siendo la que va rompiendo esta posibilidad. Entonces digo, en este conjunto de situaciones que se van dando, me parece que es muy importante la concertación social, que son los modos de las cuestiones que vamos a priorizar. Digo esto por el Consejo Económico y Social. Primer tema fue el educativo. Miren la ruptura que se produce en el educativo en la ciudad de Río Cuarto. Tenemos un altísimo porcentaje que termina en la escuela secundaria. Un porcentaje que varía a partir de algún dictamen de este Consejo Económico y Social, que se abrieron algunas escuelas en los sectores que nosotros dirigimos, pero sigue habiendo casi la mitad de los riocuartenses que no terminan la escuela secundaria. Por lo tanto, no acceden a la universidad. Y es un dato importante en función de lo que me decías vos, Fabián. A la universidad llega el 19% de la población, solo se recibe el 9% a las universidades. Pero resulta ser que los sectores de mayor vulnerabilidad y los sectores que están en situación regular, ninguno de ellos accede ni se recibe en nuestras universidades. Es decir, ¿cómo podemos cambiar una estructura cultural donde nos sintamos incluidos si los dos elementos claves constitutivos, que son la educación y la cuestión del trabajo, no generan este sentido de pertenencia que por más esfuerzo que pueda hacer un municipio, que por más esfuerzo que pueda hacer las políticas nacionales como las hace, terminan siendo sin articulación, sin eficacia o sin la eficiencia suficiente en términos de bienestar social? Sí, entendido. Yo quería sumar algo a lo que estaban diciendo, porque estaban hablando recién del trabajo. El trabajo, obviamente, como elemento dignificante de la persona y aparte como integrador de la persona a la sociedad. Ahí recién Sergio hablaba de lo que es el fondo de desempleo. Hoy, el Ministerio de Trabajo, la parte administrativa, ya no yendo a lo judicial como hablábamos antes, también está sobrecargado. Es decir, hoy uno va a pedir una audiencia, un trabajador va a pedir una audiencia para ver si puede percibir lo que le corresponde al ser pedido, y les digan fecha de audiencia a lo mejor 40 días, 50 días, 60 días, es decir, cuando antes eran 10, 15 días. Es decir, hoy se ve sobrecargado el sistema también, desde la parte del trabajador o la persona que se queda sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos por un lado la parte, los jóvenes que se quedan sin trabajo y recaen en la drogadicción, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué pasa también con los jefes de familia que se quedan sin trabajo, que ya son gente obviamente mayor, que no pueden reinsertarse en la sociedad? Es decir, tenemos dos problemas ahí. Uno son los jóvenes, que les va a costar volver a reinsertarse porque han recaído, y después los mayores padres de familia, más preocupantes todavía, que tienen que después educar a sus hijos, darles herramientas para que se puedan insertar después en la sociedad. Entonces vemos hoy que el sistema está, no está colapsado, pero está empezando ya a resentirse en dar respuestas, ¿sí? Tanto la parte judicial como la parte administrativa. ¿Y esta es por el crecimiento de la demanda o porque no ha acompañado también, en el caso de la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, incorporar más personal o hay menos personal para atender esta demanda? No, bueno, el personal se ha ido incorporando, es decir, ha ido variando el personal, pero la demanda se ha incrementado, sí, la demanda los reclamos laborales se han incrementado, sí. Sergio, vamos a marcar una pausa, ¿te parece? Bueno, sí. ¿Puede ser, vos? Sí, como... Ya regresamos con un nuevo bloque en este tema que hoy estamos analizando, aspecto social en la ciudad de Río Cuarto.